Ustedes van a avisar cuando comience. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta actividad, el conversatorio, nuevas experiencias para la educación a distancia en El Salvador. Es un placer para la Universidad Tecnológica haber reunido este importante grupo de especialistas para poder conversar pues alrededor de esta importante temática. Estamos transmitiendo por YouTube y nosotros nos sentimos complacidos que nos están acompañando pues docentes, estudiantes, emprendedores. Esta actividad está siendo patrocinada por Glasswing, por Inbox, por el BitLab y también por el Centro de Investigación de Canadá, IDRC. Mi nombre es Noris Isabel López Guevara. Tengo pues el honor de poder conducir como moderadora la actividad. Y para esta tarde pues tenemos a los especialistas con nosotros. Tenemos pues a la doctora Helga Cuellar, directora de Estudios Sociales de FUSADES. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Excelente. Tenemos también a la doctora Darling Mesa, exministra de Educación. Bienvenida, doctora Darling. Y tenemos también al doctor Pablo Zoido, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Sean bienvenidos y pues estamos listos para comenzar. Primeramente, como pues para dar inicio, quisiera pedirles a cada uno que durante 3 minutos puedan presentarse y contarnos un poco acerca de ustedes y su trayectoria. Comenzamos en este espacio con la doctora Helga Cuellar Marchel. Muchas gracias, Noris. Bueno, yo les puedo decir que tengo casi 16 años de trabajar en FUSADES. Soy directora del Departamento de Estudios Sociales y por muchos años me he dedicado al tema de educación. Hoy en día también hago las conexiones entre educación y pobreza, salud y otras temáticas, pero mi corazón y mi formación es en educación. Soy economista de la educación, tengo un doctorado de la Universidad de Columbia en Educación Internacional y Comparada, también una maestría en métodos de investigación y otra maestría siempre en educación, pero con un énfasis en política educativa y educación superior. Tengo también otros estudios en desarrollo económico y también en seguridad e instituciones de defensa, aunque parezca un poco extraño, pero realmente en estos días hay que poder conocer un poco de todo y hacer las conexiones. Estamos en un mundo cada vez más globalizado. Así que en los últimos años también he sido miembro de la Coalición por la Excelencia Docente en América Latina y actualmente estamos preparando en la coalición toda una propuesta educativa para la región, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia. Así que eso es lo que les puedo contar acerca de mí. Muchas gracias. Excelente. Pablo, por favor. Sí, muchísimas gracias, Nori. La verdad es que es un placer, un honor y un privilegio formar parte de este panel que la verdad cuenta con un nivel técnico espectacular, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarnos y por poder participar en este conversatorio. Bueno, yo soy especialista en el BID, en educación. Llevo 4 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la división de educación y concretamente llevo ya un par de años trabajando con El Salvador. El Salvador ha sido el país en el que más he trabajado y bueno, he colaborado muchísimo con Helga, también por supuesto con Darling, intentando establecer visiones de largo plazo, como justamente hablábamos antes, identificar allí donde el banco puede tener un mayor aporte, ya sea técnico o también con un apoyo financiero. Y la verdad es que ha sido un placer y me ha dado la oportunidad de trabajar en temas tan importantes como la primera infancia, el abandono escolar ahora es uno de los focos de una nueva iniciativa en la que estamos trabajando con El Salvador y todos los países de Mesoamérica
para precisamente intentar evitar el abandono escolar temprano de los jóvenes en Mesoamérica, que es uno de los problemas que vemos que es endémico y que ya se ha resolucionado en muchos otros países de la región, ¿no? Que por lo tanto nos queda averiguar qué se puede hacer para que este problema en Centroamérica no sea tan grave como es actualmente. Y la crisis justamente viene a plantearnos desafíos, pero también oportunidades en ese área que estoy seguro que vamos a estar abordando durante el día de hoy. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, doctor. A continuación, doctora Mesa, su intervención, su presentación, por favor. El micrófono, por favor. El micrófono, doctora. ¿Me escucha? Sí. Perfecto, perfecto, doctora, gracias. Sí. Bueno, un gusto, gracias, Nori. Bueno, yo soy Darlene Mesa, he tenido una trayectoria en el sistema educativo salvadoreño de más de 20 años. Soy maestra de profesión, maestra de preescolar y de educación especial. Luego tomé una licenciatura en educación especial y una maestría en administración de la educación. He tenido una trayectoria en el sector público desde directora del programa EDUCO en las escuelas rurales hasta directora de educación en el ministerio, directora general, viceministra y finalmente ministra. He tomado ya 15 años de mi vida como especialista en educación, principalmente en más de 11 países de la región de América Latina. Tengo quizá una especial experiencia y capacidad en el manejo de proyectos financiados por la banca multilateral, Banco Mundial, BID, BESIE, y también he trabajado mucho en proyectos financiados con las agencias de Naciones Unidas y unas 10 o 12 fundaciones también alrededor de América Latina, principalmente en temas vinculados a la educación, a los temas de gestión escolar. Y los últimos 10 años he tomado una especialidad asociada con el tema de fortalecimiento institucional, que es un tema que sobrepasa los temas educativos, es un tema transversal que se trabaja tanto a nivel público como privado, y también mucho en el tema de pobreza, sobre todo en los programas de protección social y los programas de género. Así que he estado principalmente en educación estos 30 años, pero ya en los últimos años también haciendo otro tipo de temas que de alguna manera se integran con el tema educativo. Excelente. Muchas gracias a los tres. Realmente es un gusto y como decíamos anteriormente, sé que ustedes se conocen, o sea que esta es una conversación entre amigos y esperamos que también la audiencia así lo sienta, ¿verdad? Vamos a hacer un recordatorio para quienes se están uniendo en este momento. Nos encontramos en el conversatorio Nuevas experiencias para la educación a distancia en El Salvador. Esto tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos que el sistema educativo de El Salvador tiene que abordar para el aprendizaje a distancia, mixto y virtual de calidad en el contexto actual y pues en sus diferentes etapas. Obviamente que esta actividad ha sido motivada por el contexto actual, en donde la emergencia sanitaria generada por el COVID ha obligado a las instituciones educativas a nivel nacional a transitar de manera acelerada y a tiempo completo hacia la teleeducación o la educación a distancia, educación en remoto, le dicen en otros países.
Estas instituciones pues no necesariamente estaban preparadas de manera integral para dicho salto y plantea retos en métodos, roles, contenidos, la evaluación, la tutoría, así como en accesibilidad, equipamiento e infraestructura que son necesarios pues para garantizar la continuidad de la educación. Más específicamente, también el conversatorio está contribuyendo a una actividad mayor que vamos a estar realizando y que está siendo promovida por el Laboratorio de Innovación de la UTEC, junto con Glasswing Internacional. Nos encontramos pues impulsando el proyecto Innovación Inclusiva, Participación Ciudadana y Emprendimiento Social de la Juventud, que es financiado por el BitLab y pues IDRC, el Instituto de Investigación de Canadá. Y como parte de las estrategias de este proyecto, estamos lanzando el reto Smart Edu Challenge para motivar el desarrollo de proyectos innovadores que contribuyan a dar respuesta a algunas de las problemáticas que pues, se están presentando en el sistema educativo para su continuidad en el contexto actual. Así que vamos a desarrollar el conversatorio, vamos a ir realizando cada una de las preguntas y vamos a dar un tiempo de 5 minutos a cada uno de los participantes para responder. Mientras tanto, esperamos pues e invitamos a la audiencia que hagan sus preguntas en el chat para al final poder dar una respuesta. Así que vamos a comenzar y queremos hacer mención de la virtualización acelerada que ha implicado pues esta pandemia. Si bien es cierto, algunas instituciones se venían preparando, pero su implementación ha tenido que ser pues con mayor velocidad. Y decimos, ¿cómo hacemos de la situación actual una oportunidad para repensar la educación como palanca de cambio hacia una sociedad basada en el conocimiento? Y pues vamos a dirigir la pregunta en primer lugar pues a la doctora Helga Cuellar. Doctora, por favor, si nos aporta pues con su experiencia y conocimiento la respuesta a esta pregunta. Gracias, Noris. En realidad, esta es una pregunta que es mandatoria para todos los que trabajamos en educación y los que estamos comprometidos con la educación, porque no podemos permitir que una situación como esta detenga la educación, sino que hay que ver cómo se fortalece. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer que se ha tenido que dar una respuesta a la emergencia partiendo de ciertas condiciones preexistentes que condicionan su alcance y su propio desarrollo. En primer lugar, ya teníamos un acceso desigual a la escuela, pero más que todo a la tecnología, a la conectividad y a otros recursos para el aprendizaje, no solo desde las escuelas, sino también desde los hogares. Y eso afecta a la hora de querer llevar continuidad educativa a distancia a través de la virtualidad, la educación remota o en línea o de otras maneras. Por otro lado, sabemos que hay un insuficiente desarrollo de competencias de los docentes y también de las instituciones educativas en el uso de herramientas tecnológicas para enseñar y producir aprendizajes. Además, no todas estaban preparadas para hacer otras formas de educación a distancia. En tercer lugar, la educación no ha fomentado el aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias que lo facilitan. Ese ha sido como el desafío. Hemos querido hacerlo, pero no lo hemos logrado. Entonces nos hace falta pues entrarle al desarrollo de competencias como la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, que estando a distancia es tan vital, y también la inteligencia emocional, sobre todo en un momento en donde hay muchas crisis, no solo la crisis de salud, está la crisis económica y muchos hogares están sufriendo mucho estrés. Estas competencias ayudarían a desarrollar modelos pedagógicos en donde el docente es un tutor que facilita y guía los aprendizajes, que es justamente lo que se quiere hacer con la continuidad educativa, pero que resulta más difícil si estas competencias no están del todo ahí. La otra cosa que hay que hacer es reconocer el desafío de adaptarse a este cambio.
y aceptar que esta realidad no es necesariamente ocasional. Ya una pandemia nunca más habrá. No es cierto. La historia de la humanidad está llena de muchos cambios. Y una cosa es que no los hayamos querido reconocer como tal, pero ya el país pasó por un conflicto armado, ahora tenemos una pandemia, en un momento ha habido recesiones económicas, han habido diferentes sucesos y la educación siempre se les ha ingeniado para continuar. Pero el punto aquí es que hay que reconocer que la habilidad de desarrollar es la adaptación al cambio, porque precisamente es el cambio lo que se convertirá en una norma, en un mundo cada vez más interconectado, globalizado, expuesto a cambios climáticos y acelerados desarrollos científicos y tecnológicos. De hecho, nuestra generación ha visto quizá más cambios tecnológicos que cualquier otra, y van a haber más todavía en el futuro. La pandemia en sí misma es un problema adaptativo complejo. Esta es una palabra que se usa mucho en seguridad y defensa, pero yo la voy a aplicar aquí a educación. Es un problema adaptativo complejo. ¿Por qué es complejo? Porque afecta a diferentes ámbitos de la vida. La salud, el trabajo, la educación, la forma de relacionarnos, etc. Involucra diferentes variables y la mayoría de ellas no están bajo nuestro control, ni bajo el control de una institución o una instancia. Requiere un acercamiento multidisciplinario para poderlos enfrentar. Por otro lado, la pandemia es un problema adaptativo porque para enfrentarla precisamente se requiere la perspectiva de diferentes actores y una respuesta dinámica que se ajuste a la evolución de la pandemia. La pandemia tiene un proceso y hay que ir viendo cómo se adapta. Hay un rebrote, se cierra un poco y se ponen más medidas sanitarias, baja el número de contagios y se comienza a abrir la economía. Igual con la educación, hay que ver cómo se adapta. Y esto requiere, como decía, no solo diferentes experiencias y conocimientos, sino también creatividad y el apoyo de diferentes disciplinas para poderlo enfrentar. Por otro lado, hay que reconocer que estamos frente a un desafío que es compartido y para hacer posible la continuidad educativa, ya sea a través de la educación remota o a distancia, pues se necesita primero voluntad para cooperar, porque los diferentes actores que tienen que participar en la educación son muchos. Son los maestros, los directores, los técnicos, los mismos padres de familia. Hay que combinar esfuerzos. Se necesitan especialistas en educación que puedan adaptar los contenidos curriculares y priorizar, expertos en el manejo de plataformas tecnológicas y de software, porque no puede hacer un docente o cualquiera, sino que tiene que haber alguien dedicado a eso, conocedores del diseño de productos audiovisuales, sobre todo si no solo se va a utilizar la computadora, sino también la televisión, y de audio si se va a utilizar la radio, como ya se está haciendo. También se necesita adoptar medidas sanitarias apropiadas, no solo en la casa, sino también ir pensando en cómo sería si se reabren las escuelas. Se necesitan padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos, especialmente en los grados más bajos, en la educación inicial y preescolar, en donde la tutoría del padre quizá está más fuerte que la del docente en esos niveles estando en casa. No así para secundaria, probablemente la universidad, que es diferente la participación de los padres de familia. Se necesita directores capaces de crear excelentes mecanismos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y también asistentes técnicos que lo puedan hacer. Y por qué no decirlo, también excelentes gestores de cooperación en un país con bastantes restricciones fiscales para poder salir adelante, no solo con la normalidad, sino que ahora en una situación de emergencia. Excelente. Así que con eso le puedo aportar. Tengo más cosas, pero se me acaba el tiempo, entonces tengo que dejar tiempo para los demás. Sí, excelente. Bueno, vamos con el doctor Pablo Zoido, que nos puede opinar respecto de esta pregunta que se ha planteado, doctor. No, muchísimas gracias, Nori, y interesantísimo también escuchar la perspectiva de Helga, con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que destacar es verdad, la crisis nos va a traer muchas oportunidades para innovar, para hacer las cosas de manera diferente, pero lo primero que hay que reconocer es que es un reto enorme. La crisis sanitaria, por supuesto, va a traer consecuencias económicas también muy graves, y esas las vamos a sentir también dentro de
de la educación, ¿no? Porque va a afectar a todas las familias y particularmente a los más vulnerables, ¿no? Ya había grandes desigualdades en la mayoría de los sistemas educativos de la región, y esta crisis afecta muchísimo más a los más vulnerables y por lo tanto ahí tenemos un reto y un desafío enorme. Cómo en un primer momento evitar que la crisis ensanche esas brechas ya existentes y en un segundo momento cuando ya digamos volvamos a una relativa normalidad o a una nueva realidad, cómo asegurar de que esas brechas comienzan a reducirse, ¿no? Ahí nosotros tenemos algunas estimaciones que hemos empezado a realizar dentro del proyecto que mencionaba anteriormente para ver el impacto que puede tener la crisis y este cierre de las escuelas que ha dejado a más de 1 millón de estudiantes fuera de la escuela en El Salvador. ¿Qué impacto va a tener? ¿Cómo van a volver estos chicos a la escuela? ¿Quién va a volver? ¿En qué condiciones? Y ahí lo que estimamos es que, mientras que ahora mismo vemos que hay alrededor de 100.000 estudiantes fuera de la escuela en edad escolar, ese número puede aumentar al menos en unos 40.000 estudiantes. Es decir, un aumento de casi un 20% en el ausentismo y en el abandono escolar temprano. Y ese es un aumento enorme, ¿no? Lo miremos como lo miremos. Entonces, ahí el reto es cómo vamos a lograr que todos vuelvan a la escuela. Y a pesar de que yo creo, y lo ha mencionado también Helga, hemos tenido que reinventar la manera de cómo hacemos educación, eso va a tener un impacto. Los chicos, los jóvenes, los niños aprenden en la escuela y si no están yendo a la escuela, sus aprendizajes, sabemos por toda la evidencia que existe, tanto en El Salvador como en otros países, que van a ir perdiendo muchos de los aprendizajes que normalmente realizarían en la escuela y que ahora no se pueden dar, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que El Salvador y muchos otros países de la región están teniendo para mantener ese vínculo entre la escuela y la familia, los estudiantes, nos tenemos que preocupar de que los aprendizajes no van a ser los mismos. Y particularmente no van a ser los mismos para todos los estudiantes. De nuevo, aquellos estudiantes con menor acceso a Internet, con también menos recursos dentro de sus familias o padres que están trabajando de menor niveles educativos también, esos son los que van a regresar a la escuela con niveles de aprendizaje más bajos y con muchas menos oportunidades durante la crisis y el cierre de las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo los identificamos y qué estrategias de nivelación, qué estrategias de aseguramiento de que cuando vuelven son capaces de reengancharse al mismo nivel que sus otros compañeros que sí que han tenido oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la crisis, y lo decía también Helga, el cambio en educación es continuo, pero tenemos que reconocer muchas veces que los cambios en educación toman mucho tiempo. Son cambios lentos y quizás una de las oportunidades de la crisis es que nos ha forzado a todos a hacer esos cambios de una manera acelerada, muy rápida. Y eso en realidad es una oportunidad, ver esos cambios, cómo nos da un sentimiento de urgencia incluso mayor y el reto va a ser cómo aprovechamos esa aceleración en el ritmo de cambio, ¿no? Y particularmente, de nuevo, cómo lo aprovechamos para aquellas poblaciones más vulnerables. Y yo creo que ahí la otra reflexión con la que quería dejarles es la necesidad de ser flexibles, ¿no? Vamos a tener que adecuar a diferentes poblaciones, a diferentes necesidades, readecuar los currículums, readecuar la manera en cómo estamos enseñando en la escuela y cómo estamos enseñando en la distancia para que todo sea mucho más aprovechable para cada individuo, para cada estudiante y por lo tanto ver cómo podemos ir flexibilizando la oferta, los diferentes niveles, los diferentes currículos, diferentes énfasis, la forma de enseñar. Y ahí felicitarles,
porque la verdad me parece muy buena iniciativa esta de intentar escuchar a los jóvenes y escuchar a los estudiantes. De verdad, hacer esfuerzos para que su voz esté presente. Realmente los dejemos también a ellos campos para expresar cuáles son sus necesidades y también, ¿por qué no?, cuáles son sus soluciones para los retos y los desafíos que la crisis nos presenta ahora mismo en la emergencia, pero también a más medio largo plazo cuando ya se vuelvan a abrir las escuelas y volvamos a una nueva realidad que como bien decía Helga, es un problema complejo, adaptativo, no sabemos cuál va a ser la nueva realidad. Así que los felicito por querer escuchar a los estudiantes y querer realmente involucrarlos en ese proceso de cambio permanente, acelerado, al que nos aboca esta crisis. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por su intervención, y vamos a escuchar a la doctora Mesa. Creo que después de escucharlos a ellos dos, creo que me va a tocar hacer a mí más conclusiones sobre el tema, ¿verdad? Porque la verdad es que ambos han sido tan coherentes y tan amplios en su explicación que básicamente creo que yo voy a hablar de 3 cositas nada más. La primera es que hay un reto muy importante en nuestros países en este momento entre una tensión entre el derecho de los niños a la salud y el derecho a la educación. Por un lado, estamos claros que la salud tiene preponderancia porque estamos obligados a preservar y a salvar la vida de los niños y a guardar de ellos. Pero por el otro lado, hay un derecho a la educación que sobre todo están resintiendo más aquellos niños de los hogares con menos ingresos socioeconómicos, o sea, que están en una condición de pobreza, que ya antes de la emergencia también eran estudiantes que tenían precariedades. Entonces, al hablar de esta tensión, quiero dejar en la mesa la necesidad de reconocer que esta crisis también nos va a traer un número mayor de niños de hogares en una condición de pobreza, que si bien es cierto, la educación es un derecho y se requiere, también tenemos que pensar en ello desde el punto de vista de la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuela, cuando hablamos de la escuela, de esta escuela tradicional de la que venimos, en todos nuestros sistemas educativos y El Salvador no es la excepción, lo que los niños comían en la escuela era parte del ingreso del hogar. Entonces, es importante pensar en una nueva realidad que ponga como prioridad también a los niños más pobres, a estos niños que debemos garantizarle su derecho a la salud, su derecho a la educación, pero también su derecho a la alimentación y a la nutrición. Entonces, desde ese lado, habrá que hacer esfuerzos, una vez se vuelva a esta nueva realidad, hacer censos de talla y peso, para volver a hacer un poco de focalización y tratar de tener medidas que ayuden a que los hogares y sobre todo los niños en edad escolar, sobre todo los más pequeños, cuenten con los nutrientes que se requieren también. Entonces, esto no es solo un tema de aprendizajes. El aprendizaje tiene previo estas condiciones que ahora se nos van a hacer más complejas. Otro tema es la educación privada, ¿verdad? Hasta ahora hemos hablado de un sistema en términos generales que, si bien es cierto, la escuela pública no estaba preparada para una educación en línea, para el uso de plataformas, mucho menos también el sector privado, porque uno habla de un sector privado siempre que cree que es un sector privado de colegios homogéneo. No. Más del 70% son centros pequeños que hacen grandes esfuerzos para atender a estudiantes en colonias, en ciudades grandes, en barrios populosos, y también tenemos que imaginarnos que va a haber todo un grupo de estudiantes que los padres ya no van a tener los ingresos para mandarlos al colegio privado. Y esta migración a la escuela pública también va a desencadenar requerimientos en la escuela pública que son adicionales. Ya lo decía la doctora Cuellar,
el tema fiscal, el tema de restricción económica para el Estado es muy grande. Entonces será importante también innovar y entender esta palanca de cambio desde un punto de vista de eficiencia también, eficiencia en el uso de plataformas virtuales, pero además de poner materiales y metodologías a la disposición de los docentes, porque no nos olvidemos, así como hay hogares pobres, también hay hogares pobres, niños, estudiantes de hogares pobres, también tenemos docentes que constituyen el único ingreso en su familia y que hoy en día, de hecho, vi por ahí un anuncio donde están entregando computadoras a docentes. Me parece genial que hayan focalizado en docentes que tienen menos oportunidades para que tengan esa herramienta, pero hay que imaginárselo sistémicamente también. Muchas gracias. Interesante las tres intervenciones, se complementan y eso es precisamente lo que buscábamos, ¿no? Una visión amplia del problema. Y vamos a proceder con la siguiente pregunta. Les cuento que vamos muy bien en los tiempos, son 5 minutos por cada uno, así que se los agradezco muchísimo porque también queremos escuchar lo que nos hayan consultado pues de parte de la audiencia. Así que la siguiente pregunta que queremos abordar, ¿verdad? La siguiente cuestionamiento que tenemos es, más allá de la conectividad, ¿cómo nos preparamos docentes y estudiantes para actuar en estos entornos virtuales y pues en esta sociedad, ¿verdad? Conectada? ¿Cómo nos preparamos para trabajar en la distancia? Y vamos a seguir el mismo orden, doctora Helga Cuellar, ¿verdad? Así que si me hace usted el honor de la primera intervención. Gracias. Bueno, la verdad es que estamos, voy a retomar un poco lo que dice Darling, porque ella señala que hay una oportunidad también. Pablo decía, estamos frente a una oportunidad y realmente este es el momento para crear, para probar, para evaluar e imaginar nuevos modelos educativos, porque nos hemos visto obligados a hacerlo de todas maneras. Entonces es un momento para imaginar estos modelos educativos y también nuevas formas de uso del tiempo dedicado al aprendizaje. Normalmente siempre pensamos primero en la educación presencial en la escuela, todos los niños ahí, pero la pandemia nos ha hecho visible que existen otras posibilidades, por lo que se podría pensar en un nuevo esquema de enseñanza en donde la formación presencial podría ser complementada con esquemas de educación en línea o a distancia. Claro, habría que ver para cada nivel de desarrollo cómo esto se podría aplicar. Un aspecto interesante es que en la sociedad conectada la escuela no se limita o se limitaría a un espacio físico específico, sino que estaría presente en donde dos o más están conectados con el objetivo de aprender, guiados por un tutor y cumpliendo ciertos estándares predeterminados. Esta es como la visión a futuro. Pero ¿cómo se preparan los docentes y los estudiantes? Voy a darle algunos datos para que vea esta urgencia en El Salvador. Cuando comenzó la pandemia se hizo una encuesta para saber el estado de los maestros y se logró conseguir a través de una encuesta en línea a alrededor de 23.821 maestros de los 47.000 más o menos que son en el sector público. Y de todos ellos, pues se encontró que más o menos la mitad estaba usando celulares para poder capacitarse. Y otro tanto laptop, pero la mayoría, o sea, la mitad eran celulares. Y que el 65.5% de estos tenían internet residencial, un Wi-Fi, pero usaban el celular. Otra encuesta que se hizo también en mayo, estas dos fueron en mayo, aquí se encuestaron a cerca de 29.793 docentes, siempre del sistema público. Y acá se les preguntó que a cuántos estudiantes habían logrado contactar. Y el 44% logró contactarlos a todos, pero solo el 44%, y más o menos un tercio al 75%. O sea que ha costado comunicarse. Y aquí estoy hablando de la mitad de los maestros que tenían acceso a internet, el resto no sabemos qué ha pasado. Pero lo que han dicho es que durante la pandemia han estado usando mucho los móviles para poder comunicarse con padres de familia, estudiantes, especialistas, asistentes técnicos vía chat. Sin los móviles fuera bien difícil. Ahora, lo que está sucediendo y nos hace ver esta situación es que los docentes necesitan empoderarse y ser empoderados
para ser facilitadores de aprendizajes y poder aprovechar las herramientas tecnológicas y todos los recursos virtuales en el desarrollo del ejercicio de su profesión. Muchos docentes no fueron educados usando tecnología. A varios les ha tocado aprender por sí mismos y sobre todo en la pandemia a muchos les ha tocado de pronto, así como de plomazo. Han tenido que aprender a veces a través de sus hijos o de sus propios estudiantes. Pero una cosa es saber cómo funciona la herramienta y otra es saberla utilizar adecuadamente para promover aprendizajes. Por tanto, los docentes deben comprometerse con el desarrollo de sus propias competencias. Ahora que se han visto expuestos a esta realidad, pues deben de comprometerse, pero también se les debe de crear las oportunidades y las facilidades para poderlo hacer. Ellos también tienen esa responsabilidad de pensar creativamente en cómo usarlas y probablemente ya lo están haciendo para lograr los objetivos educativos, pero no basta solo eso, tienen que contar con los apoyos. El punto de vista de los estudiantes, muchos de ellos no tienen acceso tampoco a tecnología de sus hogares y si la tienen, a veces tienen que competir por el uso del dispositivo con sus hermanos si tienen hermanos o con sus padres si tienen teletrabajo. O a veces hacen un gran esfuerzo en las familias y pueden pagar la conectividad del dispositivo para que el niño o la niña pueda estar en la clase, pero no es suficiente para poder bajar documentos y libros y otros recursos para el aprendizaje, para las tareas. Es un problema realmente. Pero los estudiantes están llamados en esta nueva era a asumir el compromiso de ser gestores de su propio aprendizaje, porque es que les está tocando en cierta forma hacerlo por la misma situación. Pero deben de apoyarse en los docentes y además en esos recursos tecnológicos. Esto significa que la pedagogía debe procurar cierta autonomía y quizás la vamos a valorar más ahora, esa forma de enseñar. Debe procurar autonomía y responsabilidad en los estudiantes para saber hacer un buen uso del tiempo y de las herramientas, que aprendan no solo a usarlas, sino también a crear contenidos, información y conocimiento que sea valioso para su propio desarrollo, pero también para el desarrollo de la sociedad, de su familia, de su comunidad. Los estudiantes deben comprender que la tecnología en sí misma no es buena ni mala. Y este es un punto que hay que tomar en cuenta, el aspecto ético de la tecnología. La tecnología es solo una herramienta y somos las personas quienes debemos asumir el compromiso de saber usarlas, tanto docentes como estudiantes, para hacer el bien, en este caso para aprender. Ser un ciudadano digital también implica aprender a distinguir una información falsa de una valiosa. Es decir, en los entornos virtuales debe prevalecer la práctica de los valores, el respeto a las libertades y derechos de las personas y el uso responsable de las tecnologías de comunicación e información para promover la cohesión social. Entonces yo aquí quiero agregar un elemento que Darling mencionó y es que cómo hacemos para garantizar la educación como derecho. Pero yo le quiero agregar que también es un derecho hoy en día ser un ciudadano digital y entonces hay que incorporar este elemento dentro de la educación. Excelente, doctora. Buenísimo todos sus aportes y me gusta mucho el hecho que también el estudiante tiene que asumir su responsabilidad, ¿verdad? En su formación y también pues el compromiso de los docentes. Vamos a continuar con el doctor Zoido, que nos puede agregar, doctora, a esta pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que el reto para todos está un poco en cómo nos apoyamos, ¿no? Y cómo facilitamos ese diálogo entre docentes, entre estudiantes, a través ahora, además de la tecnología, porque no nos podemos ver, lo tenemos que hacer de alguna forma en la distancia. Y yo ahí creo que hay que reconocer también que la crisis nos ha traído a todos ejemplos buenísimos de innovación, ¿no? Todas las semanas nos cuentan de alguien que no tenía ningún acceso y se inventó una nueva forma a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, a nosotros nos han llegado infinidad de anécdotas de docentes, por ejemplo, dando la tarea a través del WhatsApp a las familias. O haciéndose un vídeo con la explicación de lo que había que hacer en ese momento y mandándoselo, o un audio, mandándoselo a todos sus estudiantes. Y los estudiantes también, respondiéndole a la profesora a través del WhatsApp con sus propias tareas para asegurarse de que seguían enganchados, ¿no?
Y ese es el reto mayor, yo creo, ¿no? Cómo mantener ese vínculo entre la escuela y la familia vivo, sea como sea. Y ahí, evidentemente, a pesar de que hay estas estrellas un poco en la oscuridad, el reto es cómo conseguimos que todos aprendamos de esas innovaciones y nos aseguremos de que todos los chicos, todos los jóvenes, todos los niños tienen acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? Nosotros también en el BID realizamos, no en El Salvador, pero en otros países de la región, una encuesta similar a la que mencionaba Helga, y salían cosas interesantísimas, ¿no? Los docentes, de una manera u otra, se han inventado maneras de llegar a los chicos, ¿no? Muchos gobiernos han puesto a disposición plataformas, han elaborado programas televisivos también para llegar a aquellos que no tienen acceso a Internet. La radio, que todos sabemos, puede ser una herramienta muy potente para dar oportunidades de aprendizaje, se ha vuelto como en algo milagroso, ¿no? Y siempre ha estado ahí, pero ahora la reconocemos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver cómo vamos creando esas oportunidades, y en la encuesta que les mencionaba, el tema que les quería destacar era que los docentes, donde habían encontrado mayor apoyo, era en otros colegas suyos, otros colegas docentes también, ¿no? Y ahí era donde a lo mejor habían atendido para ver cómo hacer una tarea que no sabían cómo hacer, o utilizar la tecnología. Ahí creo que hay un rol muy importante también para los ministerios de educación de fomentar redes de docentes, como sea la mejor manera posible, ¿no? El WhatsApp, no tiene por qué todo ser tecnología, o simplemente compartiendo medios, ¿no? Y para los estudiantes creo que Helga da en el clavo. La autonomía y la responsabilidad son un tema fundamental, y ahí quizás lo que tenemos el diálogo que tenemos que tener como personas interesadas en mejorar la educación, es cómo reinventamos la escuela y cómo reinventamos la enseñanza para realmente enseñar a aprender, ¿no? Que es algo de lo que venimos hablando todo el tiempo. Pero no se trata solamente de enseñar matemáticas, lengua, o ahora, digamos, todas estas nuevas habilidades blandas, sino cómo esas cosas también, reconocer que esas cosas también se pueden aprender en la escuela y se pueden enseñar en la escuela de muchas maneras diferentes. También a través de las materias, digamos, troncales, ¿no? Pero hay que cambiar la forma en cómo la estamos enseñando, y hay que cambiar también ese foco de memorizar, de aprender las tablas de multiplicar, y sin embargo, sí enseñar a aprender, a diferentes estrategias, diferentes mecanismos, y cosas tan básicas como cómo manejo mi tiempo, ¿no? Cómo me mantengo motivado. Y ahí creo que todavía nos queda mucho terreno que recorrer, pero es el momento de replantearse ese cambio radical de qué es lo que entendemos por la escuela, ¿no? Muchas gracias, doctor Zoido. Se nos está adelantando un poquito a la siguiente pregunta, ¿sabe? Ya casi que me estaba respondiendo a la siguiente pregunta, pero se lo agradezco porque ya nos contextualizó para la siguiente. Gracias, doctor. Por favor, doctora Mesa. Bueno, yo creo que en la próxima tengo que ser la primera, porque estoy teniendo que tratar de ver qué le agrego, y está un poco más compleja la cosa, pero quisiera traer dos elementos también a este conversatorio, ¿verdad? Por un lado, en el caso de El Salvador, yo sí quiero destacar que de alguna manera las modalidades flexibles que se diseñaron hace más o menos 12, 14 años, donde Helga me acompañó en ese proceso, sobre todo, más que nada, haciendo seguimiento, y el doctor Zoido creo que lo ha retomado hace un par de años. Ahí tenemos una modalidad virtual desde hace prácticamente 12 años, y creo que a estas alturas se han graduado unos 8,000 jóvenes que antes no tenían oportunidades. Entonces, pongo este tema porque de alguna manera
cuando uno revisa, bueno, ¿y qué pasa con los 50.000 estudiantes que van a modalidades semipresencial, a distancia o virtual? ¿Por qué no hay más alumnos en la modalidad virtual? Nos preguntábamos en un seminario que organizó el Ministerio de Educación hace unos meses. Y la pregunta del millón es no, es que es muy costoso. El estudiante tiene que tener recursos para poder navegar libremente, tiene que tener internet, tiene que tener su propia computadora. Entonces, aun cuando al comparar los resultados tienen los mejores rendimientos en la PAES comparado con el promedio, no tenemos la oportunidad de que crezca más la cobertura porque el costo es más elevado. Entonces, eso siempre nos pone en perspectiva de que masificar la posibilidad de tener una plataforma para todos los alumnos tiene como diferentes límites, ¿verdad? Por un lado, hay un tema de conectividad del país entero, ¿verdad? Que a veces, aunque se quisiera, todavía el país tiene que hacer esfuerzos en ciertas áreas rurales donde todavía no es posible estar conectado. Por el otro, comprar herramientas, digamos en este caso, teléfonos, iPad o computadoras para todos los niños, es casi imposible. Entonces, sí es importante desde la política pública que siempre se tenga en mente pensar en aquellos jóvenes, en aquellos estudiantes que no tienen posibilidades, que si no es porque la política pública tiene definida una política de equidad y le prioriza para apoyarle, no va a ser posible. Entonces, hay esfuerzos que creo que se han ido consolidando a raíz de esta emergencia, pero sí quisiera llamar la atención en ese camino, ¿verdad? Que es cierto, de repente nos ha dado mucha ilusión sentir que todos se pueden conectar, todos los niños, pero eso no es tan realista en un corto tiempo. Ahora, otro elemento es el tema del currículum. El doctor Zoido viene de trabajar de la OCDE, donde hacen las pruebas PISA, y él nos pudiera dar unos elementos en la próxima que le toque. Cuando uno habla del currículum, realmente nosotros como país tenemos un currículum que se ha reformado, que se ha actualizado unas 3 veces en los últimos 20 años, pero realmente seguimos teniendo un currículum demasiado grande, demasiado pesado. Y posiblemente este es un momento en el cual una reforma curricular basada en competencias, tratando de minimizar a lo máximo muchos de los contenidos, muchas de las áreas que no son requeridas para este nuevo mundo, este mundo globalizado, y sobre todo, ese es el momento, ¿verdad? Entonces, sí, yo llamaría la atención que eso implica no solamente una revisión basada en competencias, requiere también de garantizarnos una metodología de utilización de metodologías de colaboración, tanto presenciales como en línea. Hoy mismo podemos ver cómo uno entra a foros distintos y trabaja en grupo. Tenemos que potenciar ese trabajo, tenemos que potenciar el enseñarle a los docentes a construir sus propios materiales, a que tengan una verdadera utilización de la herramienta, ¿verdad? Y para eso yo finalizaría diciendo que, como lo planteaba la doctora Helga, ella hablaba, bueno, 23.000 maestros que se supo de ellos, que están haciendo, unos que toman cursos. En este momento creo que es de obligación que el 100% de docentes en el sistema educativo público y privado deban tener cursos de alfabetización digital como algo elemental para conocer, pero además tomar cursos que empiecen a ser certificados. O sea, el mundo está lleno ahora de certificaciones y tienen que certificarse para trabajar como tutores en línea, ya sea que les signifique trabajar en lo público, en lo privado. Estamos entrando en una nueva realidad y por lo tanto su preparación es clave para hacer ese salto que estamos buscando. Es decir, sabemos de las limitaciones, pero hoy en día lo que se requiere es renovar su conocimiento, pero en una dirección en donde ya no está la enseñanza, el aprendizaje no está centrado en el docente, sino en el estudiante, en donde el docente va a ser un facilitador que va a garantizar que el niño tiene tiempo de calidad para poder orientarlo
sobre aprendizaje, sobre desarrollo, sobre crecimiento de habilidades, de destrezas. De eso estamos hablando, de una posibilidad en la cual los niños más pobres también sean parte de estas reformas, de estas innovaciones, y que no sea esta la excusa para seguir dando menos opciones a los que menos tienen. Ok, muchas gracias, doctora. Justamente, recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con otro especialista de BID y sí, se recuerda muy bien de las modalidades flexibles. Ella ha estado en República Dominicana, probablemente usted la conozca, se me escapa el nombre, pero sí estaba ella mencionando de qué buena práctica se considera las modalidades flexibles que se han implementado aquí en El Salvador. Es decir, se considera como una muy buena práctica de la educación. Bien, pues vamos bastante bien con el tiempo. Vamos a contar con este conversatorio. Quiero decirles que tenemos muchos espectadores, tenemos más de 100 ahorita. Les envían sus saludos, a la doctora Darling también le mandan muchos saludos los espectadores, y pues vamos a seguir con nuestra conversación de esta tarde, que se ha puesto pues muy, muy interesante. Y qué bueno, doctor, ¿verdad? Cuando usted estaba abordando el tema de las comunidades académicas, estaba hablando acerca de compartir las buenas prácticas, y justamente esa es nuestra tercera inquietud. Las comunidades académicas, las redes de investigación. ¿Cuál es el rol entonces de las universidades en este nuevo escenario? ¿Cómo visualizan ustedes como especialistas el rol que debiésemos tener las universidades? Y quizás le vamos a tomar la palabra a la doctora Darling Mesa, que pues nos manifestó que quería ser la primera, ¿verdad? Entonces le vamos a dar ese espacio, doctora. Es justo y necesario. Bueno, gracias, doctora Noris. Bueno, creo que las universidades, sin duda alguna, en El Salvador, sí, yo quisiera hablar un poquito de las universidades en El Salvador. Creo que tenemos que revisar un poco el sistema de educación universitario. Han pasado las universidades, entiendo que muchas de ellas luchando porque el Ministerio de Educación les permitiera tener carreras en línea, y parecía en algún momento que era casi imposible tener una carrera para dar en línea. Por suerte, creo que 5 o 6 universidades lograron tener carreras que solo se dan en línea. Esto, lo primero que nos pone en el contexto es que las universidades como un todo no tienen las mismas capacidades. Es decir, esta tomada de sorpresa de la crisis del COVID también llevó a las universidades. Las universidades no estaban preparadas con plataformas adecuadas, robustas, para poder tener educación en línea, ni mucho menos educación, digamos, semipresencial. Entonces, ahí hemos tenido como quizás el primer tema en el cual las universidades están invitadas, las privadas y también la pública, la Universidad de El Salvador, a hacer inversiones importantes y rápido, porque creo que si ven el mundo, las universidades hace muchos años, las universidades de prestigio, ya te ofrecían cursos gratuitos para que pudieras entrar. O sea, ya tienes la posibilidad de accesar gratuitamente a pequeños cursos, y las universidades nuestras estaban como todavía temerosas de qué tanto se abren. Yo creo que este es el momento en el que deben empezar, por un lado, a mejorar sus capacidades técnicas en términos de virtualidad. Segundo, a hacer exactamente lo que la doctora Marchesi hablaba de las escuelas públicas. O sea, hay que formar a los profesores como realmente como docentes autónomos que tienen que formarse, tomar credenciales, tomar certificaciones en línea para poder ser capaces de estar realmente en línea, y sobre todo algunas de las universidades se convierten en formadoras de docentes. Todavía ahí tenemos un reto importante para aquellas que tienen una autorización del ministerio para ser formadoras de docentes, que ahora pueden hacerlo también en espacios virtuales. También este tema de la investigación. Creo que estamos en un momento en el cual las universidades tienen que salir de sus cascarones. Yo siempre pongo de ejemplo un programa de la AID
que les hizo competir para trabajar en clúster y hacer investigaciones, hacer propuestas, ha sido una muy buena práctica que se tiene que generalizar. El tema de la investigación igualmente le lleva a trabajar como sistema de universitario en temas de interés para el país. Hoy en día de lo que uno escucha es, bueno, hay posibilidades de hacer algo desde la universidad hacia el sector público. O sea, una buena universidad estaría ofreciendo también cursos gratuitos a docentes para formarse en línea. O sea, hay que ponerse primero, hay que ser parte de un sistema que cambia, que se moderniza, que se hace global, pero también hay que ver un poco a la casa. Es decir, hay que tratar de ver cómo se apoya a los jóvenes. Yo he visto experiencias muy importantes, por ejemplo, en Panamá, en donde las universidades privadas, 7 u 8, más las universidades públicas, lo primero que hicieron fue retomar y ofrecerle cursos propedéuticos, cursos de formación, de refuerzo académico a los chicos de 11º grado y de 12º que están por egresar de los centros de educación media para que puedan irse preparando para ir a tomar sus programas, sus exámenes para ingreso a la universidad. Es decir, por 3 o 4 meses van a estar capacitando, formando a los estudiantes en áreas de mayor interés académicas. Entonces, ahí empiezas a ver todo un sistema de colaboración en donde la universidad sale al encuentro de la secundaria, o sea, sale al encuentro de esos jóvenes que ya sabemos de antemano que van a estar con limitaciones muy fuertes porque el mercado laboral también va a estar bastante estrecho, pero una universidad que se hace partícipe de una comunidad que le requiere. Entonces, tanto la investigación como la parte de, digamos, toda la parte de docencia tiene que verse también integralmente. O sea, hay ciertos elementos que cruzan también, como lo mismo que pasa en un sistema educativo a nivel secundario. Ok, muy bien. Interesante. Algunas universidades pues ya están haciendo lo que usted nos manifiesta, doctora, y es importante también la colaboración entre universidades. Vamos a dar la oportunidad entonces al doctor Zoido para que nos dé su aportación a esta pregunta. Muchísimas gracias. Yo creo que si hay un nivel, un sector dentro de la educación que va a ser más afectado por la crisis es precisamente la educación terciaria, ¿no? Las universidades. ¿Por qué? Pues porque, como bien decía Darling, la crisis nos ha obligado a movernos hacia un terreno en el que la oferta se hace global. Y entonces ahí hay muchísima más oferta, muchísima más posibilidades para aprender, más allá del título académico típico que se ha venido ofreciendo por las universidades. Sin duda ya hay experiencias muy interesantes, ha habido un movimiento hacia digitalizar mucho de los cursos, a flexibilizar también este tema que hablábamos al principio, pero ahí es donde más cambio y más innovación yo creo que vamos a ver como resultado de la crisis, en parte también porque las universidades tienen mayor capacidad de adaptación y de ofrecer sus servicios de forma diferente. Y la forma mejor de hacerlo, yo creo que es precisamente como comentaba Darling. Hay que reforzar muchísimo más los lazos con la educación secundaria, con el mercado laboral también, y flexibilizar la oferta, ¿no? Ir a buscar a los chicos, a los jóvenes, allí donde ellos están, ya sea fuera o dentro de la escuela, para entender bien cuáles son sus necesidades. Y yo lo que vaticino es que vamos a ver muchísima más diversidad en la oferta, muchísima más competición en el mercado de
de la educación terciaria y muchísima más innovación, porque también es un campo en el que ha habido muy poca innovación. En general, en educación hemos visto poca innovación en los últimos años y sin embargo hemos visto que el mundo va cambiando cada vez más rápidamente. Las necesidades del mercado laboral van cambiando cada vez más rápido. El mundo se ha vuelto un mundo mucho más global, interconectado, incierto también, ¿no? Y por lo tanto hace falta, igual que hace falta fomentar esas habilidades del autoaprendizaje o la autonomía, la responsabilidad, el empoderarse de su propio aprendizaje en la educación secundaria, eso se vuelve todavía más importante en la terciaria, ¿no? Y ahí hace falta cambiar el chip totalmente. Entonces el reto es para las universidades, yo creo que enorme, ¿no? Bien, gracias, doctor Zoido. Y pues, doctora Helga, usted quisiera agregar, ¿verdad?, a estas intervenciones, por favor. Bueno, yo concuerdo con mis colegas en que efectivamente las comunidades académicas y las redes de investigación, especialmente las universidades, son partícipes de los mismos retos educativos que nos deja la experiencia de la pandemia en los niveles de secundaria y primaria y preescolar. Eso es así. Un aspecto que quiero recalcar es que la educación a distancia de emergencia o remota de emergencia, que es lo que está ocurriendo ahora, no es igual a la educación en línea. Son cosas diferentes. Y el ejemplo más claro de esto es Estonia. A Estonia le tomó muchos años poder conectar y digitalizar todo su sistema educativo. Cuando vino la pandemia, en un día tenía resuelto el problema. En un día. Pero esa era Estonia, que había pasado años haciendo esta tarea. Ese no es el caso de nuestros países en América Latina ni en muchos otros. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Y las universidades en nuestra región tienen diferentes capacidades y han tenido que adaptarse para mantener esa continuidad educativa, resolviendo varios problemas en la marcha. Por ejemplo, cómo evaluar, cómo atender necesidades particulares de estudiantes, mantener el acceso de los que ahora tienen problemas de pago, no cuentan con dispositivos adecuados ni conectividad. Un ejemplo me llama la atención. Había un profesor universitario que me decía, bueno, a mí me ha tocado aprender a usar Zoom y yo no sé qué otra plataforma para poder dar mi clase. Y me ha costado y lo he hecho. Y ahí lo miré yo viendo cómo daba su clase. Pero me comenta que una joven, millennial, profesora, recién graduada, que entró a la universidad y es docente, estaba dando su clase hasta en YouTube. Y entonces me dice, ¿cómo es posible? Ella puede hacerla en YouTube y yo no. Pero dice él, me fui a ver su clase y me doy cuenta que tenía varios errores de contenido. Entonces, volvemos al tema. Podemos usar la herramienta, crear magníficas producciones audiovisuales, pero también es necesario que el contenido sea bueno. Y por lo tanto, en términos de comunidades de práctica de docentes, ¿por qué no combinamos equipos multigeneracionales en donde el más experimentado puede ayudarle con el contenido y el más joven, que sabe usar mejor las herramientas, le ayuda al otro a saber manejar, estas herramientas para producir materiales audiovisuales? Entonces aquí vemos cómo se puede aplicar el desarrollo de equipos multidisciplinarios, pero también multigeneracionales. Otro aspecto que quiero señalar es que este es un tiempo de transición para la educación. Las comunidades educativas y las redes de investigación pueden aportar conocimiento y también apoyar. Es decir, tenemos universidades que podrían estar haciendo investigación de este fenómeno y de lo que está pasando en las escuelas hoy mismo y de lo que está pasando en los docentes. Y tengo un ejemplo que me encanta porque es de la Escuela de Educación de Columbia University. Allí es donde yo estudié mi doctorado y también mis maestrías. Y esta escuela de educación, que se conoce como el Teachers College, ellos tienen un departamento de educación y tecnología que por un lado está prestando apoyo y asistencia técnica a todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, pero al mismo tiempo tiene equipos de investigación estudiando qué están haciendo los docentes, cómo interactúan con sus estudiantes y los padres de familia para poder rediseñar las herramientas a futuro y poder también generar mejores programas de formación para sus docentes. Este es un papel que nuestras universidades, especialmente las que se dedican a la formación inicial de maestros, deberían de estar pensando en hacer hoy mismo.
Por otra parte, las universidades también deben repensar sus propios modelos de formación, y no solo en la carrera de docencia, sino en todas las carreras. Un tema que necesita un análisis bien particular y especial, y no solo en la educación universitaria, sino que también en la media, es el de la educación técnica y tecnológica, porque requieren horas de práctica. ¿Y cómo hago esto yo de forma remota o a distancia, y especialmente durante una emergencia? Eso es complicado de resolver, pues es algo que deberíamos de estar pensando para el futuro. ¿Cómo se puede hacer? Por otro lado, las carreras tradicionales también deben incluir elementos prácticos y replicar las exigencias de la digitalización que están ahora demandándose en el ámbito laboral. Es decir, cómo vamos a pensar en reformar nuestros programas de estudio para que también los estudiantes aprendan a usar las herramientas digitales en sus carreras. Y le voy a poner un ejemplo, derecho. ¿Cómo se pueden realizar juicios confiables a través de plataformas digitales? Hoy en día estaba viendo, no sé si fue ayer o hoy, que vi que iban a comenzarse a hacer juicios de esa manera. Es la primera vez, me imagino que estarán usando Zoom o una plataforma similar. Pero eso es algo que quizás deberíamos de enseñar. Otra carrera, administración de empresas, que siempre se enseña muy tradicional. ¿No deberían también ahora introducir en el programa de estudios cómo introducir e-commerce, por ejemplo? O compra y venta de bienes y servicios en línea. Los estudiantes puedan crear y usar esas aplicaciones para poderlo hacer o para dar asesoría en esos temas. Entonces, como verá, y aquí me suma el comentario que ya escuchamos también de mis colegas, las universidades y sus equipos de profesores y también de administradores deben imaginarse cómo debe ser la educación del futuro a partir de lo que está ocurriendo ahora. Los profesores, en lo que respecta al desarrollo de las carreras, o sea, cómo debe de cambiar esos programas de estudio, hacerlos más prácticos, más digitales o con elementos de digitalización. Y los administrativos, en cómo mejorar los procesos y adaptarlos a nuevas demandas financieras. Porque con la pandemia también las universidades, como bien decía Pablo, van a enfrentar probablemente una crisis. Muchos estudiantes se van a tener que retirar, otros no van a poder pagar a tiempo, etc. Entonces hay que ver cómo se adapta en los modelos administrativos y los procesos a estas demandas financieras. El tema al final es cómo las universidades pueden seguir siendo relevantes y atender las nuevas demandas de formación según los cambios del mercado laboral y además dar respuesta a necesidades de la sociedad, sobre todo situaciones como esta, ¿verdad? Como la pandemia, que ocurren así de plomazo. En un contexto que cada vez tiene más restricciones económicas, financieras también para las universidades y para su funcionamiento. Entonces ahí realmente hay un gran desafío. Hay algunos que proponen que las universidades deberían quizás de transitar todas al modelo en línea. Otras piensan que debe ser mixto, en línea y presencial combinado. Otras que se debe de, otro modelo podría ser el experimental, en donde usted tiene todas las carreras transformadas con elementos de digitalización y de elementos de práctica. Otras que probablemente querrán seguir siendo como hasta ahora lo han sido, pero quizás van a ser una minoría. Y otras que van a enfocarse más en generar programas de formación que estén hechos a la medida de las necesidades de ciertos sectores, por ejemplo, el sector productivo, el sector salud, etc. O sea, alternativas hay varias. Lo que hay que hacer es comenzar a pensar en cómo transformamos también todo el sector de la educación superior para que pueda seguir siendo relevante. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por esta última intervención donde nos hace pues el llamado de vincularnos con el entorno laboral, de que las carreras sean pertinentes, en donde menciona la necesidad que la tecnología sea pues ese eje transversal en todas las carreras que prepare a los futuros profesionales para el trabajo del futuro. Bien. Bueno, miren, qué interesante ha estado este conversatorio. Tenemos una última preguntita que vamos a poner un reto, ¿verdad? El reto consiste en contestarla en 1 minuto. Así que, bueno, como estamos avanzando hacia un reto educativo, ¿verdad? Que vamos a plantear próximamente, bueno, pues también a ustedes les vamos a poner un reto, ¿verdad? Es una pregunta que dice así: ¿qué tenemos que cambiar en el país
para incorporar una enseñanza basada en la innovación y capaz de adaptarse a las transformaciones. ¿Qué cambios hay que hacer en el país para podernos adaptar a estas transformaciones que nos impone pues este nuevo contexto? Rápidamente. ¿Quién comienza? Si gusta el doctor Zoido para darle oportunidad de ser el primero. Sí, doctor. Yo siempre he sido muy buen estudiante, así que me voy a intentar ceñir al reto. Bien. Pero la verdad es que dejaron la pregunta fácil para el final. No, es una pregunta dificilísima de responder. Y yo de los tres soy el que menos sabe de El Salvador, así que ahí voy a dejar que mis colegas entren más en detalle. Pero yo lo que quiero resaltar en los 30 segundos que me quedan es que lo veamos por donde lo veamos, no es solamente una cosa. Y tampoco van a ser 2 o 3 claves. No, hay que conseguir, en educación siempre hay que conseguir que el ecosistema funcione, que los elementos se junten, y hay que combinar a todos los actores, ¿no? Y pensar en cambios de medio, largo plazo y tener esa visión con la que empezábamos de largo plazo y no ser solamente reactivos, ¿no? Con esa reflexión. Combinar a todos los actores, excelente. Bien, doctora Helga Cuellar. Bueno, yo creo que primero es reflexionar sobre qué estamos enseñando y ponernos de acuerdo en cuáles deben ser las competencias del siglo XXI. Segundo, revisar cómo enseñamos y si sabemos aprovechar o no la tecnología como una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. Si es la educación realmente capaz de lograr que los estudiantes se sientan cómodos con el cambio y acepten el cambio como una constante que puede convertirse en una oportunidad para aprender. Tercero, revisar para qué enseñamos. ¿Cuál es el valor de la educación en la vida de las personas y la sociedad aquí en El Salvador? Enseñamos a los estudiantes a apreciar la educación porque es un medio para desarrollar capacidades, para tener una vida digna, para ser libres y ayudar a la sociedad a sobrevivir y prosperar, sobre todo esto último, que tengamos un compromiso con el desarrollo de nuestro propio país. Cuarto, ¿cómo aseguramos el derecho a la educación y a la ciudadanía digital? ¿Cómo hacemos para tener equidad en el acceso a oportunidades educativas, incluyendo el acceso a la tecnología, a la conectividad, como herramientas para el desarrollo del aprendizaje? Y por último, ¿cuál es el papel de otros actores en el desarrollo de una educación para el siglo XXI? Padres de familia, sector productivo, docentes, cooperación internacional. ¿Por qué esto es importante? Porque no vamos a poder transformar la educación como una estrategia de mediano y largo plazo si no hay compromiso de cada actor de la sociedad para lograrlo. Ok, ¿Me tardé buenísimo. ¿Sí? Lo hizo excelente, perfecto, doctora. Pasamos el reto. Bueno. Vamos, doctora Mesa, por favor, en un minuto, ¿cómo logramos cambiar? Yo creo que me tiene que dar más de uno. Bueno, vamos a ver. Está bien. Creo que yo quisiera imaginar que nosotros en El Salvador al menos nos convertimos en una sociedad inclusiva. Y eso significa tener la capacidad de que aún sin importar quién está, digamos, en la gestión del gobierno, hay capacidad y apertura para invitar a los diferentes sectores para repensar en conjunto un sistema educativo que va a garantizar que los niños, que las niñas, que los jóvenes logran desarrollarse con plena libertad y con un sentido de esperanza en El Salvador. Y eso de alguna manera trae consigo la posibilidad de poner las mejores mentes, el mejor talento para saber qué es lo que va a pasar en el largo plazo. Yo no renuncio a imaginarnos que tenemos la oportunidad de hacer reformas importantes que están de alguna manera empujadas por esta crisis del COVID. Y digo reformas importantes de largo plazo porque un niño no pasa por la escuela un año, un niño pasa por la escuela 12, 13 años, si imaginamos ahora que inicia con la educación inicial, que de alguna manera es una de las grandes apuestas que hay en el país. Entonces, yo solo imagino a un niño que va a aprender a leer y escribir, ¿y cómo lo va a hacer virtualmente? Entonces, yo
imagino unos nuevos actores que han estado en la escuela desde la gestión, pero que nunca los hemos tomado tanto en cuenta como son los padres de familia. Estamos imaginándonos a unos padres de familia que por estar en cuarentena están con los niños, pero imaginémonos a unos padres de familia que tienen un papel limitado para enseñar, porque ellos no son los docentes. Entonces yo me imagino un sistema educativo que le da un rol a los padres, pero que es un rol que determina un estado de convivencia y de apoyo y de socialización de sus hijos, no un esquema donde se convierten en los sustitutos de los docentes. Así que yo me imagino la posibilidad de repensar nuestro sistema educativo. Claro, el currículum y las competencias está en el centro, pero imaginémonos que tenemos un chance de cambiar y que le dan las oportunidades a los diferentes sectores de ser partícipe de una propuesta que innove y que traiga la inclusión, sobre todo para los que tienen menos oportunidades. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Mesa, también por el uso del tiempo. Y vamos a también dar este espacio para que los participantes puedan expresar sus inquietudes. Y voy con la primera de las interrogantes que nos hacen, que dice, Rodolfo Domínguez nos pregunta, ¿qué piensan de un sistema mixto en el caso que se dé una nueva normalidad? Porque los papás dicen que no los enviarán, entonces, ¿tocará un sistema presencial y virtual? Le dejamos esto tal vez a la doctora Helga, ¿le parece, doctora? Le repito la pregunta si gusta. Bien, su micrófono. Perfecto. Ajá. Era qué piensan de un sistema mixto, ¿verdad? En el caso de que los papás decidan no enviar a los hijos y toca combinar el sistema presencial con el virtual. Excelente, sí. Pues es una posibilidad realmente y creo que va a depender mucho también del nivel educativo. Creo que con los niños más pequeños probablemente ese va a ser el caso y tal vez no con los universitarios, ¿verdad? Que es distinto. Hay países como Nueva Zelanda, me parece que cuando abrieron, comenzaron abriendo con los grados más bajos y esa educación se ha mantenido presencial precisamente por el desafío que señala Darling de que no se puede sustituir al docente por un padre. Entonces habrá que pensar, los padres de familia tienen que pensar muy bien sobre qué es más conveniente. Y también va a haber otra restricción, que muchos van a tener que empezar a trabajar y probablemente van a tener que llevar a sus hijos a la escuela. Entonces aquí hay una situación que no sabemos cómo va a ocurrir. También va a depender mucho de cuándo se abra la escuela y de cuánta garantía y confianza transmita el Ministerio de Educación y las instituciones educativas en particular sobre la seguridad sanitaria de sus hijos. Pero lo que sí es cierto es que no se debe de limitar y pensar que vamos a volver a una escuela donde todo va a ser igual. No, yo creo que la puerta ya está abierta, la posibilidad está abierta para poder combinar el sistema presencial con el virtual. Y va a depender caso por caso, me imagino. Habrá que ver cómo va a funcionar, en qué grados, en qué niveles, y también de la capacidad de los padres y de la disponibilidad de los equipos, es decir, de los dispositivos y la conectividad que mantengan los hogares. Yo creo que en la zona rural, por ejemplo, donde no hay conectividad, los niños van a regresar a la escuela, probablemente. Ok, perfecto. Tenemos acá la pregunta de Diana Rico. Dice, ¿dónde trazamos el nuevo balance entre la cantidad, contenidos y la calidad del aprendizaje? Difícilmente se podrían cubrir todos los contenidos programados y no creo que deba ser la prioridad hoy día. Esa es la inquietud que nos plantea Diana Rico para la doctora Mesa. Bueno, gracias. Creo que sin duda estamos en un año escolar que prácticamente ya han transcurrido desde que los niños en teoría ingresaron a la escuela más de 4 o 5 meses. Entonces creo que este año escolar sin duda es un año atípico y debería de concebirse como un año en donde los contenidos prioritarios, yo imaginaría, he visto en 3 o 4 ministerios con los que trabajo,
que se han definido contenidos prioritarios para la emergencia y por lo tanto se hizo una selección de aquellos contenidos y aquellas competencias básicas que se deberían de poder desarrollar a lo largo de este año, que es un año atípico. Entonces, creería yo que el tema de matemáticas y de español es como crucial para poder desarrollar en esta fase de emergencia. Ahora, estoy conectada con una red de docentes en las áreas rurales de El Salvador y ahí he aprendido cómo ellos fueron recibiendo algunos materiales por semana, ¿verdad? Y yo destacaría aquí un tema que es importante, y es que cuando hablamos de la virtualidad, cuando hablamos de las plataformas, imaginamos que todos estos contenidos perfectos llegan virtuales, pero también debe de haber un esfuerzo por tener materiales de primer nivel que estén impresos y que lleguen a las manos de los niños que no tienen acceso a plataforma. Tenemos que buscar algún mecanismo para que esos materiales les lleguen y ellos puedan trabajar con material físico, porque lo importante es que el niño no se quede atrás, que el niño no se desmotive y que luego signifique para que el año que venga quiera desertar del sistema. Entonces, yo le diría a la señora Rico que nos está consultando, que tiene toda la razón, tiene que haber un currículum priorizado, una cantidad de contenidos que sea viable de poder desarrollar, porque tenemos algunos maestros con mayores posibilidades y estudiantes por el tema de la conectividad, pero un gran número que no tiene acceso, en muchos casos, ni siquiera a tener el material de trabajo en físico. Muy bien, gracias doctora. Y pues por el tiempo vamos a hacer una última pregunta y dice así, acerca del rol de las universidades en colaborar o participar en la reforma curricular junto con los otros sectores de la sociedad, sectores privados, público, ONGs y el sector laboral inclusive. Es decir, ¿cómo ve usted ese rol de las universidades participando en la reforma curricular? Para el doctor Zoido, por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que juegan un papel fundamental, ¿no?, de las universidades en la revisión curricular pero también en la formación docente. Muchas veces, y creo que también había otra pregunta acerca de esto, el currículum se va complejizando y vamos añadiendo más contenido y más contenido. Y al final los docentes tienen que buscar cómo cuadrar este círculo de más contenidos, menos tiempo y además de forma virtual, no presencial. Entonces yo creo que ahí las universidades juegan un papel fundamental, y hemos empezado ya a hablar de ello, en no solamente construir y revisar el currículum, sino también de dar formación y apoyo a los docentes con certificaciones específicas, ya sea ahora con el tema de la conectividad y de cómo dar clases en línea, o cómo dar apoyo psicosocial, que también salía en una de las preguntas, a sus propios estudiantes, que los docentes lo saben hacer, es su principal preocupación, pero yo creo que ahí las universidades también pueden ayudar muchísimo a ir preparando a una nueva generación de docentes que tiene que llegar con otra mentalidad, con una mentalidad mucho más enfocada en la creación de conocimiento y en considerarse a sí mismos como profesionales del conocimiento, la generación y por supuesto también la transmisión de conocimiento. Esto fue un tema que fue probablemente de los primeros que me tocó trabajar con Helga y con la doctora Marchesi, que yo sé que es una de sus principales preocupaciones, de cómo asegurar que los docentes llegan preparados y se siguen formando a lo largo de toda su carrera, porque el cambio es permanente y por lo tanto la necesidad de aprender tiene que ser permanente, y el reto para las universidades es encontrar la manera de dar esa formación en servicio permanente para reconvertir también la función docente.
Bueno, muchísimas gracias. Ya casi pues para finalizar voy a tratar de compartir de nuevo algunas ideas que ustedes ya expresaron, ¿verdad? A manera de recapitulación. Tengo aquí mis anotaciones, pero bueno, difícilmente voy a poder decir todo esto en un minuto también, ¿verdad? Pero pues la doctora Helga Cuellar nos hacía mención de la necesidad de reconocer que estamos dando una respuesta a una emergencia ya con una situación y con base a condiciones preexistentes, ¿verdad? Es decir, no podemos esperar, entendería yo, esta respuesta tan inmediata, tan acertada, porque ya traíamos algunas situaciones que están afectando, en la respuesta ahora ante la pandemia. Ahora bien, también nos hablaba la doctora Mesa de la necesidad de que la educación sea inclusiva, ¿verdad? Hablaba también de la necesidad de que los chicos tienen de contar con una buena alimentación, con la salud, con educación, para poder tener pues estos resultados esperados. También nos decían que en el caso de las modalidades flexibles, ¿verdad? Como esto pues había tenido pues éxito en el país. El tema de la conectividad también es una preocupación en todos los niveles. Se hablaba también de los desafíos que están teniendo tanto maestros como estudiantes. La doctora Helga nos mencionaba acerca de comprometerse con el desarrollo profesional docente por parte de los profesores y por parte de los estudiantes, pues asumir esa responsabilidad y aprender lo que es precisamente asumir con mucha autonomía sus aprendizajes. En cuanto a, digamos, otros países, cómo han respondido pues a la pandemia, nos pone el ejemplo de Estonia, que solamente les tomó un día hacer una respuesta eficaz, pero porque ya se venía trabajando en estos temas, es decir, ya habían hecho la tarea previa, ¿verdad? Y eso les ha permitido pues responder de una forma eficaz. También se hablaba de que ha habido poca innovación en la educación y ese es el reto que se plantea a las instituciones. Y pues el doctor Zoido también nos mencionaba de la necesidad de compartir las buenas prácticas, de cómo en otros países se ha observado que docentes están apoyando a docentes y esto pues ha permitido que se dé una mejor respuesta. Así muy brevemente, estas son algunas de las notas que he tomado, pero yo sé que hay mucho más y pues queda este video grabado para que también lo podamos seguir viendo, analizando, y les agradezco muchísimo, sus intervenciones han sido excelentes, gracias por esa generosidad en compartir su conocimiento que seguramente nos deja muy buenas enseñanzas, tareas que realizar, y por supuesto que los invitamos y agradecemos a la audiencia, a la vez que los invitamos a continuar conociendo de estos temas y a seguir al Laboratorio Núcleo UTEC, Laboratorio de Innovación Social, donde estamos planteando pues este reto de la educación, y con estos conversatorios estamos creando las bases para que puedan plantear muy bien ese problema y encontrar la solución adecuada. Así que agradezco muchísimo, doctora Darlene Mesa, por su tiempo, al doctor Zoido por sus intervenciones y poder conciliar el tema del horario también, que aunque allá son 2 horas más tarde, veo que todavía hay luz, ¿verdad? Así que excelente, que nos saluda desde Washington. Y pues a la doctora Helga Cuellar, que también pues estuvo muy presta a colaborar. Y por supuesto a todo el equipo de la Universidad Tecnológica, de Inbox, muy agradecidos con todos, y a Glasswing por todo este apoyo, y esperamos pues haber llenado las expectativas también de la audiencia. Muchísimas gracias a todos y pues ya casi estamos cerca del fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Saludos. Hasta una próxima oportunidad. Saludos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.
Chao. Chao. Un gusto, Darling, gracias. Mucho gusto. Gracias, Gracias, por todo. cuídense, Muchas muy amable. gracias, saludos, un placer. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gustazo. Adiós. Gracias. Adiós.